Entonces, continuando con el tema de ley de Gauss, vamos a hacer un problema. Tenemos un prisma de 10 centímetros por 3 centímetros de ancho y 4.5 centímetros de altura. La carga central Q1 es positiva de 2.9 microcoulomb y hay 6 cargas negativas dentro también del prisma, que están adentro. Entonces queremos determinar cuál es el flujo eléctrico a través de cada una de las caras de ese prisma. Entonces el flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada, de tal manera que esa carga encerrada es igual a la carga de 2.9 microcoulomb, 2.9 por 10 a la menos 6 coulomb, menos las 6 cargas que hay de 0.3 microcoulomb. Esas 6 cargas son negativas. Y entonces hacemos la operación para determinar la cantidad de carga encerrada dentro de el cubo. Ya que hemos encontrado la carga encerrada, ahora procedemos a encontrar el flujo eléctrico, que es la carga encerrada partido epsilon sub 0. Es decir, 1.1 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido epsilon sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12. 8.85 por 10 a la menos 12. Las dimensionales son coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Ya las voy a escribir. Y entonces este sería el flujo que sale de toda la resultante en toda la caja. Y al dividir encontramos lo siguiente. Este flujo es en todo el cubo. Y nosotros queremos determinar el flujo a través de cada una de las caras. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que todo eso lo vamos a dividir dentro de 6 caras. Dentro de 6. Y entonces en cada cara el flujo partido 6 me va a quedar 2.07 por 10 a la 4. Y las dimensionales siguen siendo newton sobre metro, newton sobre coulomb por metro cuadrado. Y esto sería la respuesta para el flujo que sale por cada cara de ese prisma. En el problema número 2 tenemos una línea de carga infinitamente larga. Acá está la línea de carga. Con una carga uniforme por unidad de longitud, lambda, que se encuentra a una distancia que hemos llamado D, de un punto O. En ese punto O hay una esfera centrada en el punto O de radio R. Queremos determinar el flujo total a través de esa esfera, pero en los siguientes casos. En el caso A, cuando el radio de la esfera es menor que la distancia D. Entonces, en ese caso tenemos acá la esfera centrada en el punto O y con un radio menor que la distancia D. Y luego el caso B que vamos a trabajar después es el radio mayor que la distancia D. Acá tengo el caso A. Ahí, en ese caso, cuando yo quiero determinar el flujo eléctrico a través aquí de toda la esfera, noten que la línea de longitud lambda
que está cargada, la línea de longitud que está cargada con una carga uniforme lambda, está fuera de la esfera. Entonces, el flujo eléctrico total a través de toda la superficie de la esfera, simple y sencillamente, en A, el flujo es igual a 0. Porque sucede que en este caso no hay una carga encerrada dentro de la esfera. Ahí no existe carga. A ver, revísenlo y me pregunto. Para el caso B, cuando el radio de la esfera es mayor que la distancia D, observen que ahora el radio de la esfera simple y sencillamente es mayor que la distancia D. Y si lo prolongo acá hacia los extremos, donde toca la circunferencia, entonces, y nuestra línea de carga es infinitamente larga, pero queda una sección de esa línea infinita de carga, queda dentro de la influencia ahora de la nueva esfera, con un radio mayor que D. Entonces, hoy sí hay carga encerrada ahí. Y como la densidad de carga lambda es igual a Q partido L, como lambda es Q, y Q mayúscula quiere decir toda la carga que está encerrada acá, dentro de la esfera. Entonces la carga encerrada va a ser igual a lambda por L. ¿Y quién es L? L es la longitud que quedó encerrada dentro de la esfera. Acá. Todo esto es L. Sin embargo, observen que aquí, esta es la distancia D. Nuestra distancia D. Y este es nuestro radio L. Entonces, esta longitud L, acá tengo una longitud L y acá hay otra longitud L. Entonces, prácticamente toda la distancia va a ser 2L, ¿verdad? 2 veces la longitud L si lo dividimos en dos partes. Acá esta primera que estoy llamando L. Esta longitud L la puedo encontrar con Pitágoras. Entonces aquí lambda por L. ¿Pero quién es L? L es la raíz cuadrada del radio al cuadrado, que en este caso es la hipotenusa, menos la distancia al cuadrado. Pero como son dos longitudes L las que están dentro de la influencia de la esfera, en realidad acá lambda por 2 veces L, es decir, acá debo multiplicar por 2 toda la longitud. Y sustituyendo ahora, acá en la carga encerrada, Q va a quedar igual a lambda por 2 por la raíz de R cuadrado menos D cuadrado. Y como el flujo total es la carga encerrada partido epsilon sub 0, entonces el flujo total va a ser igual a 2 veces lambda, aquí 2 por lambda, por la raíz cuadrada de R cuadrado menos D cuadrado, y todo partido epsilon sub 0. Y ahí tenemos resuelto el problema.
En este problema 3, una esfera sólida de 80 centímetros de radio tiene una carga total de 58 nanocoulombs. Si está hecha de un material aislante, calcule el campo eléctrico a una distancia de 1.5 metros del centro. Como inciso A. Entonces, si es una esfera hecha de un material aislante y que está cargado de una manera eléctricamente neutra, entonces tenemos nuestra esfera y sucede que cuando está hecha de un material aislante, es decir, un dieléctrico, un no conductor, las cargas se distribuyen uniformemente en toda la superficie. A eso se refiere. Por todo el material se van a distribuir las cargas. Y entonces esto, aplicando la ley de Gauss, a partir del centro de esa esfera, que tiene un radio de 80 centímetros, acá vamos a escribir el radio, le vamos a llamar A, 0.8 metros. Entonces nosotros podemos trazar ahí, a partir de ese radio, otra esfera, solo que hecha de otra esfera que es una esfera gaussiana imaginaria. Esto es para ir aplicando la ley de Gauss. Entonces, esta esfera imaginaria me va a permitir calcular el campo eléctrico. Primero, inciso a una distancia de 1.5 metros, es decir, me estoy imaginando una esfera gaussiana que tiene un radio que le voy a llamar radio R de 1.5 metros. Radio de la esfera gaussiana de 1.5 metros. Y entonces aplico la expresión de flujo, en donde esto es igual a la integral cerrada de E punto de A. Y a su vez, eso es igual a la carga encerrada partido epsilon sub 0. Hemos encerrado la carga. Si resolvemos la integral y nos recordamos que por ser una superficie simétrica, el área es el área de una esfera, entonces, como el campo eléctrico acá, todas las cargas están distribuidas de manera uniforme. Eso significa que también el campo eléctrico es uniforme, sale de la integral y haciendo la sumatoria de todos los pequeños diferenciales de área que pueda haber acá en la esfera, todos los pequeños diferenciales de área, eso va a ser igual al área total. Y esa es la carga encerrada partido epsilon sub 0. Entonces, el área de la esfera, que es 4πr cuadrado, va a pasar a dividir. Y eso me va a dar el campo eléctrico. E va a ser igual a la carga encerrada partido el área, que es 4πr cuadrado partido epsilon sub 0. Entonces ahí tengo el radio, en este caso de la esfera gaussiana, que es 1.5 metros. Y la carga encerrada es 58 nanocoulombs. Quedaron encerrados dentro de la esfera gaussiana. Sustituimos datos y calculamos el campo eléctrico. Entonces, para calcular el campo eléctrico a 1.5 metros de la esfera sólida que tiene 80 centímetros de diámetro, sustituimos acá la integral cerrada de E punto de A, que es la carga encerrada partido epsilon sub 0,
al sacar de la integral el campo eléctrico y el área total, que es el área de la esfera, paso a dividir el área de la esfera y me queda que el campo eléctrico es la carga encerrada partido 4πr cuadrado por epsilon sub 0. Sustituyo y eso me da 232 newton sobre Coulomb. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico a 25 centímetros de la esfera sólida. Pero recuerden que la esfera sólida tiene 80 centímetros. Entonces, una esfera de 25 centímetros va a ser mucho más pequeña. Acá la voy a colocar. Bueno, para que se observe, coloquemos aquí una esfera más pequeña, es decir, adentro. El radio de la esfera sólida es menor ahora que el radio de la esfera imaginaria. A es el radio de la esfera sólida. Y R es el radio de la esfera gaussiana. La esfera gaussiana es la esfera imaginaria. Y entonces yo quiero calcular el campo eléctrico ahí a 25 centímetros. Entonces aquí sucede una situación que es bien importante. Tanto la densidad de la esfera sólida como la densidad de la esfera gaussiana van a ser iguales. Las dos densidades van a ser iguales. Entonces, si calculo, determinamos ahí la densidad de la esfera gaussiana, vamos a tener que es recuerden, densidad es, en este caso, densidad volumétrica. Y la densidad es igual a la carga partido el volumen. Entonces la carga partido el volumen, en este caso sería la carga encerrada para la esfera gaussiana. La carga encerrada partido el volumen de la esfera de Gauss. Mientras que la esfera sólida es la carga encerrada partido el volumen de la esfera sólida. Bueno, seguimos aquí. Carga encerrada partido el volumen de la esfera de Gauss. Ahora el radio de la esfera de Gauss se llama R. Entonces voy a sustituir. Ese radio es conocido, ese volumen es conocido. 4/3 de pi r cubo para la esfera gaussiana. Me interesa determinar la densidad de la esfera sólida, que es la carga encerrada también, solo que en este caso es la carga total. La carga total de toda la esfera, que tiene 80 centímetros de radio. Entonces le voy a llamar Q mayúsculo. Partido el volumen de la esfera sólida, que es 4/3 de pi, y el radio se llama A, elevado al cubo. Esas dos densidades tienen que ser iguales, pero a mí me interesa determinar la carga que está encerrada en términos del radio de la esfera sólida y el radio de la esfera gaussiana. Entonces, de esta igualdad que he formado acá, voy a despejar esa carga encerrada. Observemos que 4/3 de pi en ambos lados de la igualdad se cancelan. Y entonces la carga encerrada, que la voy a copiar acá, me va a quedar como la carga total de la esfera sólida
por el radio de la esfera imaginaria partido el radio de la esfera sólida. Y esa sería la carga acá, encerrada dentro de la esfera imaginaria, la esfera gaussiana. Ahora, aplicando la ley de Gauss, la integral cerrada de E punto dA, igual a la carga encerrada partido epsilon sub 0. Entonces tenemos integral cerrada de E punto dA igual a la carga encerrada partido epsilon sub 0, pero los campos eléctricos, el campo eléctrico es uniforme y el área es el área de una esfera, que es 4pi r cuadrado. 4pi r cuadrado, la esfera gaussiana. Y esta es la carga encerrada que acabo de encontrar acá arriba, partido epsilon sub 0. Entonces despejo y el campo eléctrico me queda la carga encerrada por 1 partido el área de la esfera imaginaria, 4pi r cuadrado, por epsilon sub 0. Lo he apartado porque sucede que esta carga encerrada es Q por R cubo partido a cubo. Entonces me queda, sustituyendo, Q por R cubo partido a cubo por 1 sobre 4pi R cuadrado. 1 sobre 4pi R cuadrado, epsilon sub 0. Entonces este R cuadrado con los R cubo aquí cancelo 2 R's y me va a quedar Q por R partido a cubo sobre 4pi epsilon sub 0. El campo eléctrico generado ahí a 25 centímetros de la esfera sólida. Y entonces vamos a sustituir datos. Entonces resolvemos un problema número 4. El problema 4 nos dice que la carga por unidad de longitud de un filamento largo es de 75 nanocoulomb por metro. Es su densidad de carga, la carga por unidad de longitud. Debemos determinar el valor del campo eléctrico a una distancia de 25 centímetros de ese filamento. Determinar el valor del campo eléctrico a una distancia de 25 centímetros. Esa distancia se mide perpendicularmente al eje del filamento. Entonces, acá, si nos imaginamos una superficie gaussiana, la diferencia es que ahora la superficie gaussiana ya no es una esfera, porque debemos imaginarnos esa superficie a una distancia de 25 centímetros acá. Y entonces es una superficie que llega al filamento, pero al mismo tiempo cubre toda esa sección del filamento por medio de un radio que es de 25 centímetros. Como el filamento es un filamento largo, ahí tenemos el eje del filamento. Y entonces ahora nuestra superficie imaginaria ya no es una esfera, sino que va a ser un cilindro, la superficie imaginaria.
Y puedo calcular el campo eléctrico acá a 0.25 centímetros. Como la carga es lambda partido L, entonces lambda es la carga por L. Y luego por la ley de Gauss, la cantidad de flujo, integral cerrada de E punto de A, que es la carga encerrada, partido epsilon sub 0. Entonces tenemos que esa carga encerrada partido epsilon sub 0 es lambda partido L. Es decir, que la carga encerrada acá está mal planteada la ecuación. La densidad es Q partido L, entonces la carga encerrada es lambda por L. Esta es la carga encerrada, lambda por L. Y E por A, pero área de la superficie de ese cilindro. Porque acá arriba va a estar vacío. Lo que nos interesa es el área lateral. Y el área lateral de un cilindro sería toda la longitud, que es 2pi por R, por la altura, que en este caso sería determinada por la longitud L. 2pi por R por L. 2pi R por L, el área de todo el cilindro. Y la carga encerrada es lambda por L partido epsilon sub 0. Como lo que quiero es encontrar el campo eléctrico, paso a dividir 2pi por R por L. Y voy a determinar ahí, en ese caso, el campo eléctrico. Acá de este lado. Entonces, E va a ser igual a lambda por L partido 2pi RL epsilon sub 0. L se cancela y me queda que es igual a lambda 75 nanocoulomb por metro. 75 por 10 a la menos 9 coulomb partido 2pi por R, que es el radio a donde llega la superficie imaginaria, 0.25 metros. Por epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Y esto me va a dar el campo eléctrico a 25 centímetros de ese filamento. Entonces obtenemos, sustituyendo datos, 5395.08 newton sobre